Ático realmente es esto que estamos empezando hoy. Ático es un sueño que se está convirtiendo en realidad. Apoyar esto que estamos apoyando es lo que nosotros y lo que yo me había soñado hace 6 años cuando empezó el proceso del Centro Ático, como un proyecto de la Universidad Javeriana. Ático es un centro de servicios para la universidad, pero también para el país, no solamente para los javerianos, sino para todo Colombia. Cuando nos conocimos, que nos conocimos además de una forma muy particular con Daniel, yo ya había escuchado de este proyecto y había pensado que en algún momento tenía que contactarlos, pero nos conocimos fuera de este país. O sea, es muy chistoso de verdad. Y hablamos de lo que eran ustedes y de lo que era el Centro Ático, que es un centro de tecnología, donde se puede hacer videos. O sea, Ático es el sentido de poder hacer cosas, de poder soñar, de poder crear, y es eso. Entonces, de poder hacer videos, películas, cortometrajes, música, y toda la parte de TICS, que es toda la parte de virtualización que tiene la Universidad Javeriana. Cuando Daniel nos contó de este diplomado, yo fui el primero que le dije que sí, y que apoyábamos eso porque tenemos cómo hacerlo. En postproducción, la idea es poder generar un grupo de personas que puedan hacer y contar cosas, porque lo más importante, aparte de la tecnología que se tenga, son las historias. Y eso es lo que ustedes van a hacer en este tiempo, en este diplomado. Nosotros de verdad queremos apoyar historias buenas, diferentes de este país. Y eso es lo que quiere hacer Ático, apostarle a historias distintas. Hay otra realidad colombiana, sí, hay violencia, mucha, pero hay otras cosas que se pueden contar. Yo creo que los noticieros ya nos tienen cansados de todo lo que están mostrando todos los días. Por eso tenemos que contar historias distintas y por eso apoyamos estos proyectos. Vamos a hacer a continuación un poquito la presentación de Sueños Fins Colombia, que es la organización que integramos varios compañeros y compañeras, para los que no la conocen, y también digamos en qué área va el diplomado y qué es todo lo que hacemos y a dónde es que nos movemos, aunque aquí ya muchas y muchos pues conocen el proceso, pero para que lo recordemos otra vez y lo podamos pues comprender un poquitico más, que intenta ser un proceso orgánico, un proceso que todas y todos podamos participar y generar mayor opinión. Sueños Fins Colombia, se puso esa palabra sueños de hacer cine, porque en este país pues no solo para Ciudad Bolívar, sino para todo el país es casi un sueño hacer cine, ¿no? Es un sueño. ¿Sí? Y hacer un buen cine pues es un poquito más, mucho más difícil, y hacer historias y buenas historias un poquito más difícil. Entonces Sueños Fins Colombia viene como de poder hacer realidad una utopía y unos sueños. Comunicación alternativa y comunitaria, porque creemos que esta comunicación alternativa y comunitaria que se hace en todo lado, pero digamos que se nace o se hace en las periferias y en las comunas, y con mucho esfuerzo y con mucho sentido de humanidad, pues queríamos como apostarle a visibilizar, a hacer también, pero a visibilizar también y a reconocer esa cantidad de procesos de comunicación audiovisual alternativa y comunitaria que se hace en Ciudad Bolívar y que se ha hecho. Nuestra organización es una organización comunitaria que nace como una alternativa de educomunicación audiovisual comunitaria que busca promover y fortalecer la democratización de los medios de comunicación aquí en Colombia y de la cultura audiovisual desde las periferias, desde las comunas y desde los barrios. Entonces es promover a través de la educación y la cultura audiovisual alternativa y comunitaria la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social y crítica en la vida. Y aquí es como la pregunta: ¿para qué vamos a hacer audiovisuales y para qué vamos a hacer o para qué estamos haciendo medios alternativos y comunitarios? ¿Sí?
aportando el desarrollo de comunidades más dignas y solidarias, no solo aquí en el país. Visión es incidir en las políticas públicas para la democratización de la educación y la cultura audiovisual y los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional, porque creemos que entre más personas vea cultura, entre más personas podamos acceder a la educación, y no solo a la educación y a la cultura, sino a la buena educación y a la buena cultura, vamos a tener un país mucho más rico, mucho más diverso, mucho más social y solidario y justo. ¿Sí? Si todos podemos comprender un poquito, sensibilizar un poquito cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes, y digamos por qué nacimos en un país y qué significa ser colombiano. La organización tiene varias líneas de acción. Una línea es la promoción, la circulación y la construcción de nuevos imaginarios, que se hace a través del Festival Ojo del Sancocho. Hay otro espacio, que es la Escuela de Audiovisual Infantil, que digamos que hemos venido acompañando muchos procesos, como el Instituto Cerros, que es el Instituto ICES, que queda en Potosí. Hemos intentado acompañando al Gimnasio Real de Colombia en un proceso de Lucero Medio, y bueno, se lo dije ahora, que es el del barrio Jerusalén, cerca de Sierra Morena, y ahora estamos hace 2 años en Soacha, en Altos de la Florida, y este año se va a comenzar un proceso de video comunitario allá para niños y para niñas. Y por supuesto en la línea formación pedagógica está este diplomado, que esperamos que sea una experiencia para aprender, replantear las cosas, reevaluar. Es un proceso muy importante aquí, que dentro de nuestros procesos de enseñanzas esperamos que podamos ir reevaluando todos los días el proceso, porque este no debe ser el proceso de una organización y de Sueños Fin, sino el proceso de toda una comunidad, ¿sí? De todas las personas. Entonces lo que más buscamos es que nos apropiemos de estos procesos, de estas herramientas, de estas oportunidades, y más ahora con la oportunidad del Centro Ático, que para mí es una gran oportunidad que hay que aprovechar y pues poder hacer todo lo que podamos. Y el Centro de Medios, que es un proceso pues, que se realizó el año pasado, que aquí tienen como un portafolio de servicios de alguna de las organizaciones, y por ahí pues, la cartilla como de ese proceso. Intentamos que este proceso pueda también como aportar al desarrollo audiovisual de nuestra ciudad Bolívar, perdón. Y ya pues el tema, ustedes también saben que somos pues una productora audiovisual que hace contenidos para televisión y pues de todo un poquito. Entonces, esa es el otra área de Sueños Films, en hacer alianzas con otros espacios y festivales y colectivos en el país a nivel internacional, en Venezuela, en Santiago de Chile, no sé dónde, en México, en República Dominicana, en Argentina. Por ahí hay un pelado de Sueños Films que estuvo aquí, pues, que está estudiando allá cine, para después venir y enseñarnos pues, un poquitico más. Entonces digamos que esa es la otra oportunidad que vamos a tener, de que muchos de los jóvenes que quieran puedan asistir a estos otros espacios. Se ha hecho una cantidad de documentales, una cantidad de cortometrajes, de talleres de formación con la Fundación El Cielo en la Tierra, con formato 19K, con el Centro Bosco, con Canal 5, que le queremos agradecer aquí a los canales comunitarios, porque desde que comenzamos este proceso con varios amigos siempre han estado ahí en la lucha, en mostrar nuestros videos, en visibilizar lo que hacemos, en hacer los reportajes a nuestras organizaciones, en nuestras actividades, a Tele Bolívar, a TV Candelaria y a todos los teles que no me acuerdo. Entonces, la Escuela Popular de Cine y Video Comunitario es un proceso pedagógico que se va a consolidar. Intentamos que se consolide como una alternativa de formación gratuita y permanente, porque creemos que el derecho a la educación debe ser gratuito, o por lo menos en estas localidades y en estos espacios como el sur de Bogotá. Y es una lucha que se debe hacer, que debemos hacer todos para que poder conseguir más patrocinadores, más apoyos para que pueda, digamos, que no solo esta oportunidad del diplomado, sino otros procesos de formación sigan siendo gratuitos, o por lo menos nosotros, o yo pues lucharé hasta el fin para que esto siga siendo gratuito. Y permanente en medios audiovisuales, donde deben participar, donde participamos varias organizaciones, actores no organizados, niñas, jóvenes y habitantes de Ciudad Bolívar y el sur de Bogotá, y a futuro esperamos
que puedan venir aquí a estudiar gentes de otras ciudades, de otros países, y digamos que esta sea una forma de generar un desarrollo productivo también y sea una alternativa política, social, cultural y económica para nuestros jóvenes y para nuestras familias, ¿sí? Desde que comenzamos este proceso hace 10 años o hace tiempos, les cuento que nuestros sueños que Ciudad Bolívar sea una gran productora, que nuestros sueños que Ciudad Bolívar sea un gran escenario de cine, de video, pues de que sea reconocido por esa cantidad de experiencias educativas tan ricas que hay aquí en la localidad, esa cantidad de experiencias sociales y comunitarias que existe en nuestra localidad, de esas gran experiencias artísticas y culturales, y por supuesto que sea muy reconocida por el sector audiovisual. Porque creemos que eso baja los índices de violencia, la estigmatización, y porque creemos que los que vivimos aquí en el sur somos gente digna, que merecemos pues muchísimas cosas, y entre esas vivir, ¿no? Y tener acceso a la cultura, a muchas cosas. Cuando yo empecé a hacer cine en el año de 1973, en Colombia no había sino 5 cineastas. Todos ellos se habían graduado en Europa o Estados Unidos. Y hubo una circunstancia fortuita que generó un mercado súbito de 80 cortometrajes al año, surgidos de una ley que obligaba a las salas de cine, que eran como 400 en ese entonces, a exhibir un cortometraje nacional antes del largometraje extranjero. Esos 5 únicos cineastas no podían hacer los 80 cortometrajes, no alcanzaban, no daban abasto, y entonces empezaron a surgir cineastas hasta debajo de las piedras. Todo el mundo se volvió cineasta. Se exigía muy poco para ser cineasta. Yo conseguí un productor me consiguió a mí, porque pensaba que yo debería saber hacer cine, en vista de que había dirigido o que estaba dirigiendo el cineclub de la Universidad Nacional, un cineclub que se llamaba El 8 y medio. En realidad, haber dirigido un cineclub no bastaba como elemento formativo para uno manejar el lenguaje cinematográfico, no era suficiente. Y en todo caso, en la cuantía de unos 20 o 25 directores de cine que fueron, repito, surgiendo como de repente, que procedían de las disciplinas más heterogéneas, de la publicidad, de la pintura, de la literatura, del teatro, etc. Porque cuando hay una demanda, la oferta termina resultando, se hace inevitable, no la para nadie. Así sea una oferta muy amateur. Y eso fue lo que pasó en el año 73. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. En ese momento había, o empezó a haber también, como producto de esa circunstancia semi-industrial de cortometrajes que se generó, habían aproximadamente unas 10 cámaras cinematográficas en Colombia. Y esas 10 cámaras, con esas 10 cámaras cinematográficas se hicieron a lo largo de unos 4 o 5 años, que fue el boom de ese mercado del cortometraje, unas 8 por 5, 40, unos 400 cortometrajes con esas 10 cámaras. Éramos pues 25 personas disputándonos 10 cámaras para hacer 400 cortometrajes a lo largo de 5 años. Evidentemente eso ha cambiado mucho. Aquí debía haber, yo estaba tratando de contarlas, pero aquí más o menos podemos haber unas 65 o 70 personas. Y miren cuánto ha cambiado todo. Estoy seguro que de las 75 personas que hay acá, incluyéndome a mí, si mucho habrá 5 que se les quedó la cámara en la casa por un descuido. Pero estoy seguro que aquí debe haber como mínimo unas 60 cámaras de grabación de imagen en movimiento. Todo el que tenga un celular en este momento
tiene en su haber una cámara en movimiento. No hay un solo episodio de la vida contemporánea, un terremoto, una inundación, un derrumbe, una pelea, un atraco, cualquier hecho aparentemente irregular o accidental o inesperado, provenga de la naturaleza o de la sociedad, etcétera, que no quede registrado, porque además la gente ha demostrado tener unos enormes reflejos para hacer ese registro de lo que se aparece inesperadamente. Curiosamente yo no tengo esos reflejos, y ni siquiera es por la edad. Si en este momento empezara a ocurrir un episodio digno de registrarse periodísticamente en la parte de afuera, yo no alcanzaría a manipular este artefacto para saber cómo grabo ese episodio, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes sí. El terremoto de Tokio y de todo el Japón y el tsunami hace muy poco tiempo fue registrado por quién sabe cuántos centenares de cámaras. El episodio de la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, y eso que en esa época los celulares no tenían cámara incorporada, y además los celulares de esa época eran más grandes que este parlamento, eran una cosota, una panela gigantesca, y uno tenía que conversar así. Sin embargo, del primer avión, que era un hecho inesperado, que se fue contra la primera de las Torres Gemelas, aproximadamente se contabilizaron 40 grabaciones de turistas que con una cámara manual de Betamax en esa época, o incluso de VHS, estaban grabando la Torre Gemela. Yo no sé si aquí haya gente, porque veo muchos jóvenes, algunos que ya no son adolescentes propiamente, de modo que no les estoy diciendo viejos. Recuerden, Guillermo sí se acuerda de eso, recuerden cuando existía una empresa arqueológica, y esto se lo cuento como una primicia a los jóvenes, que se llamaba Fotojapón. Los jóvenes ya no saben qué era Fotojapón, hay que contarles. Fotojapón era el último grito en tecnología fotográfica y ofrecía un servicio de su foto en 1 hora. Entonces le tomaban a la gente, no con cámaras digitales, ojo, sino con cámaras de rollo, con cámaras con película, con perforaciones por dentro, un procedimiento químico, un negativo. La gente tomaba en sus paseos, y en cada paseo por lo regular había 1 o 2 cámaras. Paseo de 20 personas o unas 2 cámaras en esa época. O sea, unos 2 rollos de negativo de 36 fotos cada uno. Y después del paseo, que eran los domingos, los lunes el que había tomado la foto salía disparado para Fotojapón y dejaba el rollo ahí y se metía a una cafetería del frente a quemar tiempo. Por lo regular a la hora eso no estaba, sino que estaba a la 1:30, a esperar a que le entregaran los contactos positivados para él escoger las mejores fotos con una lupa, que eran versiones muy pequeñas. La pregunta que yo hago es la siguiente: no sé si ustedes recuerden, los que recuerden eso, y si no se los revelo para que lo recuerden a quienes lo que les ha tocado es vivir la era de la fotografía digital, que quizás lo que más le interesa a uno es la fotografía de sí mismo. Si es de un grupo, uno siempre busca ver cómo quedó uno dentro del grupo. Cuando uno se mete a un ascensor que tiene espejo,
Uno no aprovecha el espejo para mirar a los otros. Pero además, si uno está en grupo, unas 5 o 6 personas que ocupan el ascensor, uno se siente feliz cuando está solo en un ascensor, porque tiene el espejo todo para uno solo. Y uno empieza a mirarse. Y si ve que va a abrirse la puerta, uno asume la actitud de alguien que no está posando. El espejo, pues, es después del agua, del ojo de agua, del charco sereno en donde se fijó Narciso y vio el reflejo de su rostro. El espejo es el primer elemento, el primer objeto, la primera superficie que nos devuelve una imagen de nosotros mismos. Y la curiosidad que nos suscita el espejo es proporcional al interés que sentimos por nosotros mismos. Pero el espejo tiene un problema, y es que el espejo nos refleja tal y como somos en ese momento. Y cuando nosotros nos vamos, la imagen también se va del espejo con uno, y el espejo queda vacío. En cambio, la fotografía, no. Por eso hay tanta gente, o había tanta gente haciendo la cola en Fotojapón. Y por eso hoy, cuando alguien toma una fotografía con una cámara digital, y eso que hoy en día en un paseo de 20 personas mínimo hay 12 o 15 cámaras digitales. Sin embargo, cuando se toma esa foto, como es así, no hay que llevarla a Fotojapón, sino que Fotojapón está ahí mismo. Y la respuesta y el revelado, para llamarlo de alguna manera, es inmediato, simultáneo. Recuerden ustedes que uno lo primero que hace es mirar a ver cómo quedó. Déjame yo veo. Y además uno pide que le dejen devolver para buscar la foto en la que uno quedó. O sea, uno necesita consultarse a sí mismo a ver cómo está. Y la fotografía tiene una particularidad que la distingue sobremanera del espejo. Y es que en la fotografía, un segundo después o 10 minutos después de haber sido tomada la fotografía de uno mismo, la foto que quedó ahí es 10 minutos más joven que uno. O uno como ser humano es 10 minutos más viejo que esa foto. Y dentro de 20 años, uno va a ser 20 años más viejo que la foto que le tomaron esa misma cantidad de tiempo atrás. Es decir, que la fotografía, la imagen, la fijación de la propia imagen es una forma de perpetuarse tal y como se era antes. Por eso a mí no me extrañó cuando ocurrió el terremoto de Armenia en 1999. No me extrañó que a una señora a la que se le había derrumbado por completo su casa y se veía al fondo de esa casa, le preguntaron: señora, ¿y usted qué logró salvar? Dijo: ay, afortunadamente alcancé a salvar mi álbum fotográfico familiar. Porque ahí estaba la memoria, la constancia de que ella había tenido una primera comunión, de que ella había sido bautizada, de que ella había tenido papás, de que ella había tenido hijos pequeños que ya eran mayores y vivían en otra parte. Ahí estaba la historia de su familia. Entonces, este tema de la imagen, sobre todo, e independientemente, repito, de si es imagen en movimiento o es imagen fija, si es digital o química en el formato del material con perforación, del rollo con negativo, etcétera, independientemente de eso, evidentemente el ser humano tiene, con respecto a su propio reflejo, por aparte de sí mismo, o sea, en una superficie distinta al espacio que él ocupa, tiene una relación misteriosa y fascinante, que obviamente no es monopolio, y en eso sí quiero ser muy claro, no es monopolio estrictamente de la imagen, de lo icónico, no, también es monopolio en general de lo artístico, porque si uno se da cuenta que a través de un lenguaje distinto al visual, por ejemplo, la literatura, hablan de uno, uno quiere leer ese artículo, uno quiere saber cómo lo vio el escritor que escribió sobre uno.
Uno quiere ver cómo un pintor lo reflejó en un lienzo hecho al óleo. Uno quiere ver cualquier versión de sí mismo que haya por fuera de uno, o sea, porque la hizo uno mismo o porque la hizo otro artista. Entonces, yo lo atribuyo, y en eso curiosamente, yo había hecho una reflexión hace ya un largo tiempo, en el sentido de que el reflejo, todo reflejo, y hablo del reflejo en un espejo, del reflejo en una fotografía, o del reflejo en un video, o en una película, etcétera, o en una pintura. El reflejo es una reflexión. Es decir, que no me parece en vano que el concepto de reflejo físico tenga una raíz común en el concepto de reflexión, reflexionar. Cuando uno se mira a sí mismo, uno reflexiona sobre uno mismo, reflexiona muchas cosas. Si uno le lleva 20 años a su propia fotografía, uno puede decir cómo estaba yo de joven y cómo era el pelo mío de negro, cómo miraba yo en esa época, increíble, ¿no? O cómo estaba yo de melancólico en esos años. Uno está reflexionando sobre sí mismo. Y también creo que no es casual que revelar, que viene de revelado, sirva de revelación de lo que es uno mismo o de lo que es el grupo social al que uno pertenece, según si uno lo ve reflejado en una película o un video o narrado a través de una obra literaria.